la presentación del libro Violencias, Familias y Escuela Desbordadas, de Mariano Cranco, con presencia del editorial Homo Sapiens. Agradecemos al autor por haber elegido esta institución para lugar para difundir esta obra y a Laura Kiel, quien se suma a este evento como comentarista, junto a una de las coordinadoras de nuestra diplomatura, Vanessa Casal, quien también comentará desde su lectura el libro. Agradecemos a Cecilia Padín por ponerle voz a uno de los relatos que contiene el libro para ayudarnos a pensar esta relación entre convivencia e inclusión. Invitamos entonces al autor y a quienes formarán parte de esta presentación a subir al escenario para dar inicio a esta jornada. Les pedimos un aplauso de bienvenida. La impotencia docente frente al peligro. Instante de una presentación que asusta. En una escuela primaria, una directora me pide intervención para acompañar a una docente en el trabajo con un alumno, Pablo, a quien ella describe como terrible, peligroso, basándose en lo que le comunica el psicólogo que lo atiende. El niño presenta manifestaciones disruptivas que se remontan a su primer grado, pero que se han intensificado en este sexto. Cuando se le interpela acerca de sus actos, él desmiente cada uno de ellos. Lo que se repite son escenas de peleas que se generan con sus compañeros, después que él les dice cosas hirientes, según las palabras del director. Y sigue en tono ofuscado la directora, siempre toca el punto más sensible del otro. En las peleas, además, siempre termina agredido. También comenta que los docentes le tienen miedo. Me cuenta. Ha inventado situaciones de presunto maltrato y abuso por su parte, lo que provoca el enojo de su abuela, quien está a cargo, que después viene muy enojada a atacar al docente que es denunciado por él para defenderlo de lo que le hacen. Pablo está excluido del vínculo con sus compañeros, quienes le tienen bronca y lo aíslan. Su docente se angustia, se enoja con él, se siente víctima de sus mentiras, tiene temor de lo que el niño le pueda hacer. Además se siente presionada, ya que las familias del grado reclaman a la supervisión escolar la expulsión de Pablo y se quejan de que la maestra no está haciendo nada. Prevalece un clima de desconfianza. Tiempo de comprender lo peligroso de las operaciones discursivas y ciertas condiciones institucionales. Más allá de la imagen primera y cerrada del niño como peligroso y la docente como vulnerable, advierto que lo que se viene haciendo en el grado con respecto al abordaje grupal de la convivencia son asambleas, sin el encuadre de consejo de aula. En estas asambleas, la premisa es poder hablar de todo lo que padecen con una modalidad, cuasi grupo terapéutico, a diferencia del consejo de aula donde no se personalizan los conflictos. En ese marco se relatan los episodios que los niños y las niñas sufren por culpa de Pablo, y él siempre termina en el banquillo de los acusados. Son momentos de mucha tensión, donde pareciera que el único propósito es condenarlo. La figura del malestar grupal toma cada vez más forma y como solución frente al conflicto se consolida una alianza contra él, cuyo lema es: si Pablo toca a uno, nos toca a todos. Todos salimos a atacarlo. En una oportunidad es tan grave el nivel de violencia que se desata dentro del marco de las asambleas, incluso con agresiones físicas, que uno de los padres le prohíbe a su hijo seguir participando. Pablo, cada vez que se dan estas asambleas, sale del aula espantado, se escapa y luego es difícil encontrarlo. Tiempo de concluir. Los efectos de las intervenciones y la posición profesional. Primera intervención.
Para cambiar la estrategia de intervención, decido abstenerme de ocupar la figura de protección hacia la docente, para evitar que se refuerce el lugar de victimario en el que queda el niño ante cada situación. Comienzo a tener reuniones con la maestra y ante sus temores expresados acerca de los peligros que Pablo pueda ocasionarle, me dice: soy la próxima víctima. Intervengo. Y con un tono sorprendido le hago expresar sus palabras remarcando: ¿víctima de un alumno? La intervención produce efectos en ella, ya que sorprendida, se da cuenta de que tiende a evitar cualquier acercamiento a él y que además ya se había formalizado un circuito institucional donde ante la mínima dificultad ella lo manda a dirección. Descubre así de qué manera se venía repitiendo una forma de proceder para abordar las situaciones educativas que genera consecuencias indeseadas en la convivencia escolar. Esta intervención reanuda su deseo de enseñar y apostar al lugar de Pablo como alumno. Le señalo que es importante trabajar la confianza a través de algún elemento escolar que funcione de mediación en el vínculo para restituir el lazo educativo. Como primera estrategia, la docente le ofrece construir un cuaderno común con actividades pedagógicas que tengan en cuenta sus intereses y donde él pueda escribir las necesidades que va teniendo en relación con el vínculo educativo, ayudarlo en sus dificultades para resolver tareas escolares y también en los conflictos con sus pares. Esto posibilita que ella tenga otro acercamiento a Pablo. En ese cuaderno, en una oportunidad, él le anuncia que no puede sostener la verdad y le dice: no me creas, señor. Al poco tiempo, la abuela aparece en la puerta de la escuela y la ataca, porque Pablo le dijo que ella lo maltrataba. La docente se encuentra de nuevo en la encrucijada de sentirse desorientada y se dirige a mí expresando su sensación de desprotección. Decido escuchar a la maestra para que ella despliegue sus impresiones sobre qué es lo que podría haber ocasionado el episodio con la abuela. Saca los ojos. Me dice que ante los temores de que Pablo vuelva a desmentir que él la había desautorizado frente a todo el grupo, decide contarle a la abuela lo que él había afirmado en el cuaderno compartido. Le pregunto a la maestra qué es lo que la llevó a actuar de esta manera, y me comenta que él había aceptado su confesión. Por anticiparse a un posible peligro, es atacado. Vuelve a reforzarse la identificación del niño con lo peligroso. Se me ocurre tomar la frase del niño "no me creas, señor" y realizar otra lectura del mensaje. Señalo a la docente que en esa respuesta de anticipar su dificultad, él la estaba incluyendo como alguien a quien intenta cuidar, ya que se constituye en su destinataria. Es a ella a quien se dirige. Saberlo la alivia. Primero se da cuenta de que el niño pudo haberse sentido traicionado cuando decide exponer que él venía escribiendo en el cuaderno y que nuevamente ella estaba más pendiente de protegerse que de escucharlo. Y segundo, recuerda que al día siguiente de la escena con su abuela, él le escribe una carta donde le pide perdón y le confiesa con sus propias palabras: no sé por qué me pasa esto, no puedo manejar. Segunda intervención. Como consecuencia de la confianza ganada y ante las situaciones reiteradas que se vienen dando donde termina siempre siendo culpado de cometer acciones agresivas hacia sus compañeros, Pablo le hace un pedido: que lo defienda de las falsas acusaciones según su versión de lo sucedido. De este modo, le señalo a la docente que es ahora el niño quien le pide ayuda a ella. Es él que se siente desprotegido. Pablo puede discernir su malestar, por primera vez, formulado en palabras. Como estas situaciones se dan siempre fuera del espacio áulico, le indico a la docente que le señale las consecuencias de escaparse del aula y andar deambulando. Decido preguntarle qué se le ocurre a ella, tomando como ejemplo lo que inventó con el cuaderno. Del intercambio mutuo surge la idea de que él firme un compromiso escrito donde se responsabiliza de no salir de la clase sin permiso, constituyendo esto en un modo posible de poder cuidarlo y acompañarlo. Y como efecto, Pablo puede permanecer en clase y comienza a demandar su ayuda en otras situaciones.
decido conversar con el equipo de conducción para generalizar este criterio con todos los sectores, para consolidar un mensaje institucional coherente y común que no dé margen a sus huidas en las otras horas de clase. Tercera intervención. En otro de los episodios, la docente me dice que luego de que Pablo insultara a un compañero y frente a su negativa de aceptarle sus disculpas, él le dice: «Soy un tonto, señor». Ella le responde: «No, Pablo, estás haciendo un esfuerzo para mejorar y eso es muy valorable». Le sugiero a la docente trabajar la problemática grupal en consejos de aula y no con el dispositivo que se venía implementando. Era necesario construir otro encuadre, exponer el tema para tratar previamente al día del consejo, habilitar al debate de ideas para que puedan plantear sus inquietudes o preocupaciones desde la convivencia grupal en forma general, sin incluir la mención de casos particulares, sin dar normas, los conflictos, para así formular propuestas que permitan abordar genuinamente el problema. De esta manera se logra correr el foco sobre Pablo y pueden emerger otras cuestiones de convivencia grupal que no lo tienen como el centro del problema. Pablo puede volver a participar sin escaparse. Si bien al principio del consejo de aula se hace el desinteresado, al final siempre da su aporte. Cuarta intervención. Frente a la ausencia de intervenciones pedagógicas que abordan las situaciones de violencia en el momento en que éstas se llevan a cabo, la escuela empieza a trabajar con reparaciones educativas. En relación con esta propuesta podemos decir que, si bien Pablo intenta, a veces logra preparar distintas acciones cada vez que está con sus compañeros, no siempre estos gestos son bien recibidos, cuestión que lo enoja y lo llena a su vez de autorreproche. Sin embargo, puede empezar a reconocer su accionar e intentar responder de manera diferente ante eso que no puede parar de hacer. Y con el tiempo logra involucrarse cada vez menos en conflictos y peleas. En su última transgresión puede decir la verdad, reconociendo que era él que se había llevado el cargador de la notebook de una compañera al día siguiente de haberlo sustraído y pedir disculpas al respecto. Luego un compañero, por revancha a esta situación, siguiendo la lógica mencionada que se había instalado en el grupo, lo empuja de su silla con violencia en la hora de ajedrez. Como efecto de la intervención que aborda la situación, el niño en cuestión puede disculparse, reparando él también el daño ocasionado. Quinta intervención. Por último, se lleva a cabo una reunión con las familias del grado, quienes enojados reclaman respuestas. En este espacio se puede trabajar acerca de las acciones realizadas y los cambios progresivos que se van teniendo a nivel convivencial. Como punto importante a destacar es que uno de los padres utiliza la palabra maldito para referirse a Pablo, y eso le produce mucho enojo a la directora, dando cuenta también de un cambio de mirada. Con total indignación la directora expresa: «Es un niño». Renombrar el malestar del niño peligroso a un alumno que puede cuidar a otros. Al tiempo, Pablo empieza a armar juguetes para enseñarles a jugar a los alumnos más pequeños en los momentos de recreo. Construye objetos, establece reglas, transforma su malestar en propuestas constructivas. Ya no es peligroso, puede cuidar a otros. Bueno, buenas tardes. Escuchan. Bueno, vamos a subir a la falta del micrófono, retomando esta escena que nos regala Mariano y que la pone a disposición y que él mismo eligió para comenzar este encuentro. Quiero contarles algunas cosas que sentí, que siento y que deseo compartir con ustedes. ¿Sí? Me las anoté para mirar. Así que, bueno, en principio estoy muy contenta de estar aquí con Mariano en esta, que en mi casa, en nuestra tesis, hace muchos años, el lugar donde se dicta la diplomatura. A pesar
al pensar ¿no? de esta presentación, muchas veces revisé que voy bastante, porque hablar de convivencia, hablar de vínculos, sin aludir al vínculo táctil que tenemos con María, que comparto, es casi imposible. Pero no voy a empezar por ahí, pero sí por algo que se relaciona fuertemente con el afecto que tengo por él, con la cultura, donde también nos encontramos, que él fue profesor en los comienzos del dictado. Les quiero contar que yo accedí al libro, al índice del libro mundial, hace aproximadamente unos 4 años, que no es el mismo índice, pero que es una inspiración también para la creación de la diplomatura en inclusión, que incorpora la convivencia integral, una parte fundamental y también la perspectiva de género. Mariano, en la introducción, presenta una idea que nosotros venimos trabajando en la diplomatura, que es la de no estamos preparados. Afirmación que en nuestro libro, de inclusión, Verónica también lo propone en el prólogo, y retomar algo de manifestar implica no sentirse preparado, no sentirse capaz. Es difícil para un maestro, para una maestra, no sentirse capaz de atender algo de lo que ocurre en el aula. Muy difícil para un director, una directora, no sentirse capaz de atender algo de lo que ocurre en la escuela. Muy difícil para un supervisor, para una supervisora, no sentirse capaz de entender algo de lo que ocurre en su proyecto. Sin embargo, esta frase de no me siento preparado, no estoy preparado, está muy presente, como si fuera un hilo invisible que une la inclusión con la convivencia. Esta sensación, esta existencia sobre la no preparación, y nos saca de la escena escolar, nos quita la responsabilidad, la actividad, incluso nos desmotiva. Como si no estar preparado no tuviera nada que ver con uno, ¿no? Como si eso no tuviera que ver con nosotros mismos. Ahí nos metemos entonces por otros caminos que nos alejan de la enseñanza, de la gestión escolar, de la escuela en sí misma. Y este libro, así como en esta escena de Pablo, está lleno de escenas que se desvían de la escuela y de la responsabilidad del derecho, de ejercer el derecho de enseñar y aprender, de convivir en la escuela, que es parte del aprender y del aprender a vivir juntos. Y desde esas historias, de esos relatos que trae Mariano, que son de su práctica, de su trayectoria, que él arma este libro que es, de algún modo, una manera de posicionar. Los docentes que vienen, las docentes que vienen a nuestra diplomatura, muchas veces vienen en esta búsqueda, no están preparados, no están en conocimiento. ¿Qué significa esto? ¿No? ¿Qué significa esta afirmación? ¿Qué significa no estar preparado? Bueno, Mariano nos pone entonces ante un libro que describe y propone, dando cuenta de la complejidad y la multidimensionalidad de la problemática, como también de la profunda relación con la propia educación en esa dimensión. Su análisis cruza de modo constante en la época actual, la forma de violencia actual, la transmisión cultural de estos tiempos, la importancia de la intervención institucional y pedagógica constitutiva, y también nos pone a pensar en lugar de la familia. Todo el libro parte de conceptos puestos a explicar y a comprender estos problemas y temas, pero también despierta mediante estas escenas otras preguntas diferentes a esas de ¿y qué se hace, chico? ¿Y qué se hace? ¿Y qué se hace? Mariano escribe el libro sin dimitir de la educación. También lo hace. Pone sobre la mesa, es el mayor que decimos cuando habla de la escuela, todo el tiempo el asunto de la construcción de la legalidad. Pero también nos trae un objeto que nos propone como marco. Una característica del libro es el lugar central de los relatos que es capaz de ubicar a partir de la presentación de diversos conceptos, así como también generosamente ofrece principios orientadores para llevar adelante intervenciones. Todos los capítulos tienen escenas, todos los capítulos tienen conceptos, todos los capítulos tienen propuestas.
de orientación. Todo su recorrido, las acciones preparatorias, como forma pedagógico que aparecen en el libro, un lugar importante, con las acciones preparatorias respecto a las transmisiones de los niños, y también la manera efectivamente de la transmisión es una herramienta. Este es un libro que brinda muchas otras herramientas, tanto para los equipos externos, son los CBD de la ciudad de Buenos Aires, como para los equipos de construcción de las escuelas, que también desde adentro, y también para los propios docentes y directivos. Un libro que podría leer cualquier agente educativo que tenga interés en el asunto y que quiera transformar las intervenciones bien. Es una propuesta que piensa en cuestiones desde la y el profundo valor de la intervención de los adultos, y también que profundiza sobre las intervenciones para que convivir no sea solamente un imperativo del dispositivo escolar, porque la escuela es colectiva, sino también es una experiencia humana. Experiencia de inclusión. Desde esta perspectiva, entonces, la prevención de convivencia e inclusión nos traza un vector que permite promover y producir condiciones al interior de las instituciones. Para hacer posible la bienvenida, un elemento fundamental, una operación fundamental para hacer posible la inclusión. ¿Y por qué no el tan nombrado bienestar? Pero mucho más allá del bienestar como imperativo. Este enfoque, el de Mariano, nos da la oportunidad de creer aún en la escuela como espacio democratizador. Tal vez, como señala Meriel, como un modo de salvar el mundo y a su vez de salvar en el capítulo 5 toma una cuestión muy controvertida hoy, que es el tema de las familias denunciantes y de los docentes en la guía. Nos propone como un atajo la construcción de confianza en la comunidad educativa. Asunto sumamente complejo en estos tiempos, en las escuelas, especialmente en el mes de octubre, nosotros que gestionamos, es un mes intenso. Y ahí nos propone el trabajo con la lógica de la nutrición, ¿no? Para poder dar cuenta de otro modo de intervenir que no sea la lógica de la exclusión, que es la que todo el tiempo circula y melodea, sobre todo en la intervención con la familia. Bueno, ¿cómo interiorizar de algún modo estas intervenciones vinculadas con la preparación y la convivencia escolar como acciones productivas, como si lo único que fuera productivo es la exclusión? Al decir de Manuel Arendt, que yo también hace el epílogo de este libro, toda intervención vale sus efectos. Este libro es una propuesta de Mariano que conduce a través de su forma, su estilo, casi como una intervención del propio libro, tendiente a promover y producir efectos. Desde la propuesta de construir un tiempo para mirar, otro para entender, otro para concluir, nos convoca a hacer una intervención, hacer de la intervención mucho más que un acto. En las escuelas muchas veces hacemos. La intervención no es solamente esto que hacemos, acto que nos involucra desde nuestra máxima afectación, nuestra apuesta a la construcción y nuestro compromiso con la situación. Así, desde esa ética, la ética de consecuencias, estar hoy en las escuelas implica mirar aquello que produce padecimientos y afectarnos, comprender la violencia como manifestación del malestar sobrante y comprender también que es necesario plantear intervenciones que produzcan. No es todo lo que hicimos y sus efectos. Mariano también nos invita con estrategias a la construcción de acuerdos que permitan pacificar el clima escolar, incluir a los sujetos y a los grupos, desetiquetar y aprender. Así se trata de aprender a vivir juntos, no revueltos, como dice Cecilia Padilla, nuestra directora. Una perspectiva situada en fortalecer vínculos saludables, como se llama el programa en el que Mariano está.
Gracias, Mariana, por la invitación a comentar este libro, por la dedicatoria del libro, que es muy hermosa, que además nuestro vínculo, un vínculo atraviesadísimo por los avatares de los niveles y de la modalidad de educación especial, por el recorrido de la universidad de las escuelas. Gracias también a la coordinadora del libro por elegir el 6 como un espacio para conversar sobre lo que nos pasa en las escuelas en relación a las niveles. Y bienvenidos a todos, a todas a este libro. Puerta de entrada, sin recetas, a un modo de pensar y de pensarnos en la escuela, como adultos, junto a los niños y a las niñas, a los estudiantes, en este tiempo y no en otro. No hay excusa para el Muchas gracias. Bueno, acá estoy. ¿Cómo les va? Agradezco la oportunidad de estar acá presentando este libro que tiene muchas cualidades, muchas. No puedo nombrar todas, pero voy a arrancar por una que para mí es importante, que es el escrito. Soy psicoanalista y a veces los psicoanalistas pecamos de escribir de una manera críptica o escribir mal también. Y es un libro que se nota el esfuerzo de una escritura apenas para que le llegue al otro y para que el otro lo pueda recibir. Eso me parece que es fundamental. Quería empezar por ahí porque me parece que es un valor. Es un libro que se lee solo. Yo lo leí cuando me lo alcanzó Mariano y ahora lo volví a leer, se le di 2 lecturas y ahora para la mesa. Es un libro escrito desde una autoría, uno puede, aunque no lo conozca, ir conociendo a esa persona que escribió el libro, cosa que es muy lindo. Y no apabulla ni con citas, ni con un lenguaje crítico, digamos, que está. Tiene dentro de las virtudes esto, uno escucha la voz del que lo escribió, que en realidad lo que está tratando de hacer es transmitir una experiencia preocupada porque le llegue al otro. Pero también uno, por lo menos, bueno, desde mi lectura, uno puede reconocer colectivos, grupos, espacios en los que donde nos donde fuimos construyendo en los últimos, no sé, 20 años, un campo para pensar. Bueno, si bien es un libro que se puede leer, hacer una lectura amena, se lee solo en ese sentido. Por otro lado, o sea, tiene una primera lectura más tarde, pero es un libro que hay que detenerse para hacer lecturas en profundidad. Yo hice 2 lecturas y la primera un montón de cosas y la segunda encontré otro tanto. O sea, requiere un trabajo activo del lector, con un lápiz en mano, anotando, porque esa misma curiosidad abre a muchas temáticas y después cada uno seguramente va a poder tirar del hilo que le interese y hacer su propio libro. Es un libro generoso, honesto y es un aporte para todos aquellos que venimos trabajando en el campo escolar, interviniendo en el campo escolar desde posiciones que no son aquellas para las cuales fue pensado el dispositivo escolar, que es el equipo de orientación, la cantidad de equipos. Yo cuando
recordaba mucho mi época coordinando el mar, que es un equipo que acompaña a la escuela, acompaña a los docentes, pero es el que acompaña, no entra en la institución que ya está funcionando y no entra, o cuando está solo y hay que ver cómo componer algo de un cotidiano que está descuidado, o entra pretendiendo modificar o incidir en algunas situaciones que se dan en las escuelas. Entonces, cuando uno pretende incidir, transformar, necesita de marcos referenciales muy claros, porque el riesgo es enorme. El riesgo son los riesgos diversos. Puede ser ponerse en el lugar del ponente, que yo me pongo en el lugar y le muestro que se hace, que es tremendo, tironear para que el otro pueda lo que en ese momento todavía no está pudiendo, en juzgar, entrar en enfrentamientos imaginarios, porque la docente, porque la directora, porque la directora, porque siempre tratando de buscar a alguien que donde cerrar lo que no funciona. Por eso se necesita una buena posición, y la posición está ubicada por una orientación teórica, por una orientación. En el libro se nota muy claro la orientación, cuáles son los desarrollos epistémicos a los que él fue tomando y a los que les da una vuelta, porque hay algo interesante que ubica como citas, fulano dijo esto, el otro, sino todas las acciones teóricas que se despliegan están, por un lado, bien trabajadas con la situación. Las situaciones que Mariano presenta en el libro ya tienen una vuelta teórica, porque esto pasa con esto y pasa con cualquiera. Cuando uno habla de niño, cuando uno habla de una situación, no es objetivo, es un relato. Y en ese relato ya hay una perspectiva. Entonces, es muy interesante como hay un nudo. Cuando uno lee las situaciones, ya ahí uno va ubicando el marco referencial de Mariano. Ese modo de trabajar la teoría con la práctica le permite algo que admiro profundamente, que es sostener una posición, una muy buena posición para intervenir. Bueno, leí de encuentro lo que estaba buscando. Y claro, sí que te iban bueno, no. Es un texto que tiene desarrollos epistémicos que avanzan en la formalización de una praxis, y la praxis es eso, es poder articular lo que hacemos con cierta teoría que nos da una orientación. Lo que está claro cuando Mariano interviene, que nos cuenta sus intervenciones, no sabe qué va a pasar. No, tampoco interviene pero sí hay un cálculo. Hay un cálculo que le da ese marco referencial y para dónde no ir, por dónde no meter, qué cosas nos tocan. Digo, hay tela en las intervenciones interesantes. Bueno, pero esta es una entrada al libro, como presenta este drama entre la teoría y las situaciones. Cuando lo terminé de leer, me dio la impresión que era más un libro. Hay varios libros de uno. Por eso podrían haber hecho 4, pero bueno. Este avance en la formalización de una praxis que tiene un valor fundamental para mí, porque son muchos,
he estado muchos años, lo que estamos en territorio trabajando, y no siempre los efectos son los que esperamos. Yo hubiera sacado de este libro que está, o sea, la broma lo que les propongo es que vayan a buscar estos 4 libros. Yo hice más de la foto, me parece que de los contenidos, porque, bueno, hay una versión epistémica en el libro, es un libro que da de pensar, no sé si está bien dicho, pero genera la posibilidad de quedarse pensando, que no es habitual en los libros. Ofrece un mapeo conceptual muy preciso, con temáticas, nociones que se van poniendo a disposición del lector de manera muy amable y en algunos casos para enlazar con las situaciones y en otras nociones son al revés, son claves de lectura para entrar en la situación, pero la entrada siempre hay muy fuerte. Todos necesitamos, si bien no escribir los libros, este esfuerzo que nos muestra de esfuerzo de conceptualización, poder retirarnos de la clase donde estamos en el territorio para hacer y volver. Ir a cuenta, Lacan, que es un psicoanalista francés, dice: el psicoanalista tiene que ser al menos 2, que está en este momento y que se retira después para formalizar. Y aquí yo creo que el libro es una muestra de este al menos 2, creo que es más. Bueno, el tercer libro, que búsquenlo porque está en el libro, el tercer libro nos propone reflexionar sobre la ética. Y a mí me parece que ahí es central. Estos esfuerzos de formalización de una práctica tienen que ir acompañados de manera ineludible de la dimensión ética, porque es por los efectos que nosotros podemos ubicar las intervenciones. ¿Por qué para hablar de la práctica necesitamos una ética? Bueno, en primer lugar, no hay que meter en ley. Lamentablemente no nos podemos que lleguen a las escuelas, todo lo que no, los oficios imposibles como educar no se pueden sostener con protocolos. Entonces, como no hay patrones, no hay instrucciones, no hay un catálogo de los saberes hacer pertinentes para cada momento. Y no tenemos patrones, tenemos que construir. Por eso me parece re interesante los principios orientadores. El libro está inscrito desde el lugar primario que es el rol de convivencia. Eso me parece que es otro valor, porque a veces uno lee libros o lee textos donde no se encuentra que está, desde qué lugar se está diciendo lo que se dice. Y aquí está muy claro desde qué lugar dice lo que nos dice. En ningún momento, en los que trabajamos, o lo que hemos trabajado en el desarrollo, sabemos lo fácil que es de deslizarnos, corrernos de una posición propicia para derramar, que las cosas funcionen, que esto se resuelva, tironear de la situación, tratar de entender. En ningún momento se lo a Mariano derrapando en este lugar. Hay un respeto por las condiciones de posibilidad, por ese recorte de lo
flexible en cada momento y para cada uno, me parece que ya me estoy terminando para que me falta un poquito más. ¿Cuál sería? Ustedes se preguntarán cuál sería el problema de querer que las cosas funcionen. No, no hay ningún problema, todos queremos que las cosas funcionen. El punto es desde qué lugar, que cuando uno es sectora, está claro de que las cosas funcionen. Cuando uno es sector, está claro de que las cosas funcionen. Es un discurso, esa es el mercado. Pero para los equipos, para una situación de convivencia, este no es el encargo, no es él el que puede intervenir para que las cosas funcionen. Él tiene que, y lo muestra muy claramente en el libro, autorizar al otro, para que sea el otro el que pueda. Desde una herramienta fundamental que es el dar. Es ese tiempo que se toma para construir su lugar con el otro de manera artesanal y cada vez. Porque me parece que hay algo que se transmite muy claramente en el libro, Daniel está muy advertido de eso, es que uno no puede entrar con el cartelito de rol de asesor de convivencia, porque con eso lo más probable es que terminemos eyectados. Entonces, hay que construir las condiciones para que algo de lo que uno diga, el otro lo pueda tomar. Bueno, eso me parece que lo muestra cada vez. Bueno, la posición como recuerdo del libro. Yo me estoy haciendo algunas anotaciones en los márgenes que se las paso, porque cuando ustedes lo encuentren, pueden poner el margen. El autorizar al otro, en todos los casos, uno de los efectos es ese. Del encuentro es el otro el que la autorización de Mariano para que algo de lo que él dice le pueda llegar al otro, pero el que sale fortalecido siempre es el otro. Y un movimiento que es interesante abre y sostiene el tiempo para comprender. Como decía, que las instituciones podemos hacer y la demanda a los equipos siempre es, bueno, hay que hacer algo que existe, que falta hacer, que se puede hacer. Sostener ese tiempo para comprender no es sencillo, es muy contractual. Y finalmente, confía en la potencia de las intervenciones pedagógicas. Siempre reconduce a los aprendizajes, a las escenas de enseñanza. Eso me pareció central, sobre todo en una época donde la inclusión quedó muy ligada a la inclusión social, quedó muy ligada a salud mental y tratamiento terapéutico. La prudencia en este punto no se en ningún momento nada que derive para él. Bueno, y el último libro, y acá no, es metodológico. Me pareció una genialidad, lo tenés que pasar. Es una genialidad la perspectiva metodológica que plantea. Todos los capítulos que abordan temáticas centrales ubican situaciones problemáticas, efectos de las intervenciones, reflexiones y principios orientadores. Es una metodología para presentar. Yo te lo digo ahora, pues fíjate. Y lo último, les recomiendo una lectura muy atenta, porque entre muchas cuestiones que va diciendo, que parece algunas, por lo menos que ya las escuchamos o ya las conocemos, en una segunda lectura le da una vuelta que las transforma en algo
superadoras que veníamos haciendo. Les doy un solo ejemplo. Obviamente el libro sobre violencia, uno espera sobre violencia, pero el modo en que él va volviendo el libro va volviendo los temas para darle una vuelta, y en algún momento me encontré con una definición de violencia que la anoté porque me parece que tengo que volver a estudiar, a pensar qué texto me puedo sacar de esta. Él dice esta definición: violencia como demandas no formuladas por vía de la palabra. Es clásica ya toda la perspectiva de entender la violencia como falta de palabra. Ahí donde hay violencia es porque no hay acceso, no se dispone en ciertas partes. Eso es como una perspectiva clásica de la violencia. Ahora Mariano dice, son demandas no formuladas por vía de la palabra. Y entonces ahí cuando le agrega a violencia la palabra demanda, produce una operación que me parece maravillosa, que es el otro ya está incluido en esa violencia. No podemos, es solo una palabra que le agrega, pero transforma el modo de concebir las violencias. Ya no es del otro, ya no veamos qué le pasa, sino esta violencia me incumbe, me incluye, tiene que ver conmigo. Y eso me parece, esa tomé una, hay un montón de estilo en el libro, por eso les digo, merece una lectura atenta. ¿Sí?